Ya, chiquillas y chiquillas, la clase de hoy día es nuestra clase 25 y vamos a trabajar lo que es la democracia ateniense, ¿ya? La última clase, la del miércoles, también la habíamos dedicado a eso, pero recuerden que es esta clase donde solo tenemos la guía y en el fondo nos juntamos a resolver dudas y a ver las respuestas de la guía. Por lo tanto, hoy día vamos a retomar lo que aparecía en esa guía y eh, sí, bueno, vamos a continuar como con esos contenidos propiamente, ¿ya? Ya, por lo tanto, hoy día vamos a estar netamente dedicados a lo que es la democracia ateniense. Nuestras clases anteriores, perdón, en la del lunes en realidad, lo que vimos fue que la historia como política de Atenas parte con esta idea de la monarquía, donde, y esto no es tan distinto a lo que le estaba pasando a las otras polis en Grecia, pero en Atenas, bueno, vivían bajo el liderazgo de un rey. Hola, Josefa. Tenían el liderazgo de un rey que concentraba prácticamente todo el poder. Ya esa es en el fondo la idea de una monarquía, pero que con el tiempo fue cambiando o fue perdiendo poder el rey en desmedro de los nobles, ya que era este grupo social que estaba teniendo como mucho más, que tenía como recursos económicos y además tenía como legitimación como política. Entonces, son ellos quienes permiten como quitarle un poco de poder a los reyes y por lo tanto avanzar a una nueva forma de, nueva forma política que es la aristocracia. Y en la aristocracia donde teníamos como una estructura social súper marcada, donde partía donde estaba liderado en el fondo por los nobles, que eran quienes tenían el poder económico y a la vez político, ¿ya? Bueno, y durante la clase el lunes vimos un poco de qué manera se desarrollaba este modelo como político llamado aristocracia, para terminar con lo que fue la tiranía. Específicamente trabajamos la idea de la tiranía de Pisístratos. Pero entre medio, entre la aristocracia y la tiranía, vimos que dos personas como muy características, que es Dracón y Solón, se encargaron de codificar lo que eran las leyes, porque una de las desventajas que tenía la aristocracia era que la ley era solo conocida de manera oral por los nobles, mientras que la gente no tenía idea de cómo era en realidad la ley y cambiaba de acuerdo a la versión de uno y otro. Como era oral, podía cambiar. Entonces, tanto Dracón como Solón se encargan de llevar adelante la escritura de la ley. Por lo tanto, por primera vez se da esta idea de que la ley es igual para todos, ya porque no hay más de una interpretación. Como está escrita, no se puede interpretar más de una vez. Um, Eso, y bueno, esto deriva en muchos conflictos entre la aristocracia y como las clases más bajas, que se resuelve de alguna manera con la instauración de una tiranía, donde hay un dictador que sin ser elegido por nadie, asume el poder, ¿ya? Y el que estuvimos trabajando la clase pasada era Pisístratos, que su característica era que de alguna manera tenía interés en lo que eran las clases como más bajas y llevó adelante reformas que las beneficiaran. Sin embargo, la tiranía lleva a los griegos a darse, perdón, a los atenienses a darse cuenta de la pérdida de derechos en los cuales se encontraban, ¿ya? Y por lo tanto, luego de la tiranía, viene un momento como como de reenamorarse o de revalorar lo que es el ejercicio de ciertos derechos y por lo tanto, eh, a partir de entonces es que se inicia lo que es la famosa democracia ateniense, ¿ya? Uno de nuestros principales, como la principal herencia que nosotros tenemos de la democracia en términos políticos es o sea, sí, pues es la democracia, el concepto de democracia, ¿ya? Y democracia, qué entendemos por democracia? Es el ejercicio o
el ejercicio político de la mayoría, ¿ya? Es tomar decisiones a partir de lo que la mayoría cree. Entonces, eso es lo que vamos a entender por democracia y es nuestra principal herencia de los atenienses, ¿ya? Y a lo que más que deberíamos agradecerle. Es decir, frente a una diversidad infinita de opiniones y de opciones políticas, en la democracia siempre va a prevalecer lo que la mayoría quiere, sin negar y sin opacar lo que la oposición quería, porque se supone que la democracia siempre va a ser lo mejor que hay en ya, va a lograr siempre como prevalecer lo mejor de todas las opiniones que se den. Ese es el ejercicio de la democracia. ¿Y cómo llegan los griegos a esto? ¿Cómo llegan los atenienses en particular a este modelo como político? Todo parte en el 508, cuando Clístenes va a llegar al poder, ¿ya? Este es un gobernante griego ateniense, es un noble que va a llevar adelante lo que son como reformas súper profundas, ¿ya? Durante su gobierno se va a aplicar algo llamado la isonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿ya? No solo bastaba con que la ley estuviera escrita en un código, sino que él también va a aplicar el ejercicio de que todos somos iguales ante la ley. Da lo mismo si tú tienes más recursos, sino que todos vamos a ser iguales, ¿ya? Eh, Además de ello, asegura de que todos los ciudadanos puedan participar en el ejercicio democrático, ¿ya? Eso es súper importante en Cliste, cantidad como de personas que puedan integrar ciertos cargos políticos, que luego lo vamos a ver. Eh, para muchos es el político, el orador y el estadista como más importante de Atenas, ya en el 461 a.C. Y de hecho, cuando se habla de Pericles como en la época de oro, o sea, como que no hay momentos más glorioso como de la historia política de Atenas que la de Pericles. Eh, ¿Qué es lo que hizo en particular? Primero, elimina ciertos privilegios que tenían los nobles en lo que es el aerópago. Ya el aerópago era un grupo en el cual solo podían participar los nobles y por lo tanto lo democratizan para que cualquier ciudadano pueda acceder. ¿Ya? Entonces lo que hace es que a las magistraturas o a estos cargos políticos que estaban antiguamente reservados para los nobles, es decir, para los que tenían privilegio económico, lo que hace Pericles puedan acceder, ¿ya? Además de ello, lo que instaura es la mistoforia, ¿sí? Que es en realidad el pago como de un sueldo para quienes trabajan en política. Hoy día también hablamos, nuestros políticos actuales también reciben eso, es una herencia también que tenemos de Atenas, que es de pagarles, darles una dieta, por así decirlo, un sueldo a quienes ejercen cargos políticos. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo hacemos, estas personas no tendrían que dedicarse tanto a la política como a trabajar en sus propios asuntos para poder tener dinero. En cambio, si nosotros les pagamos, les damos un sueldo, se pueden dedicar única y exclusivamente a desarrollar el ejercicio político, ¿ya? Entonces ahí pueden como ejercer de mejor forma lo que es la política. Esto es súper importante como, para la historia en el fondo. Si bien igual no era un sueldo así como millonario, esto permitía que especialmente los más pobres, que antiguamente se dedicaban como a otras labores, también lo puedan dedicar ese tiempo o sea, que ya no tengan que trabajar como no sé, a su trabajo político. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, no,
¿No? Ya. Entonces, continuemos. Bueno, ¿cómo funcionaba la democracia ateniense? Porque tenemos cómo llegó, de qué manera se estableció la democracia, que fue de la mano, bueno, fue después de un proceso bien largo, en que pasamos a monarquía, aristocracia, una tiranía, y luego la democracia, y que estuvo implementada por dos atenienses muy importantes, que es Clístenes y Pericles. Pero ¿cómo fue llevada o cómo fue implementada realmente la democracia? Lo importante es entender que en la democracia ateniense está la idea de los ciudadanos. ¿Quiénes son los famosos ciudadanos? Los ciudadanos, y esto es súper importante que lo tengan clarísimo, son solo hombres, hombres libres, ¿ya? Que son hombres mayores de 18 años y que hayan nacido en Atenas. Esto lo vimos en la clase pasada, en la revisión de la guía, ¿ya? Por lo tanto, no pueden ser extranjeros, ni tampoco pueden ser mujeres, ni tampoco pueden ser menores de 18 años. Esto es súper importante, ni tampoco pueden ser esclavos, ¿ya? Porque, repito, son hombres libres mayores de 18 años y nacidos en Atenas. Por lo tanto, son cuatro características los que constituyen al ciudadano ateniense. Los ciudadanos atenienses no solo gozaban del derecho de participar en la democracia, sino que tenían obligaciones, ¿ya? O sea, eh, al tener estas cuatro características, tú automáticamente eras ciudadano ateniense y por eso tú tenías la obligación de participar en asuntos militares. ¿Qué quiere decir eso? Si Atenas tenía conflicto con cualquier otra polis, todos los ciudadanos debían ir en defensa militar, es decir, usar armas y por lo tanto atacar a un enemigo eh, para defender a la polis. Y además de ello, otra obligación que tenían era pagar impuestos, ¿ya? Es decir, pagaban una pequeña cantidad de dinero para que de alguna manera ese sirviese para destinarlo a cualquier asunto que sea relevante en la polis. Ya eso es súper importante y es muy característico de la ciudadanía, que uno tiene derechos y deberes, ¿ya? ¿Y cuáles eran nuestros derechos como ciudadanos? El de participar de la democracia, ¿ya? Cualquiera podía participar eh, de la democracia. Eh, Había una forma muy característica en Atenas de proteger la democracia, ¿ya? Es decir, cuando un ciudadano no ejercía bien ni sus derechos ni sus deberes, se aplicaba lo que era el ostracismo, ¿ya? El ostracismo era llevar al exilio por 10 años a cualquier persona, a cualquier ciudadano que atentara contra el orden democrático, ¿ya? Eh, en, y esto sí, esto se aplicaba a quienes podían votar, eran los ciudadanos, pero también podían exiliar, es decir, que se iba de Atenas por 10 años y no podía regresar. Eso también lo podían aplicar para los no ciudadanos. Cualquier persona que pusiera en, en peligro lo que era la democracia. Ahora, así como existen los ciudadanos, también existen los no ciudadanos. ¿Y quiénes eran? Por una parte estaban las mujeres. Ya las mujeres no tenían ningún derecho político ni por lo tanto ninguna obligación. ¿Ya? Las mujeres en esta época, así como van a ser para el resto de la historia, por así decirlo, hasta el siglo XX, siglo XIX, las mujeres no van a tener posibilidad de participar de ningún cargo político y por lo tanto todas las decisiones que se toman en Atenas eh, que van a afectar a las mujeres no vamos a tener posibilidad de decidir. ¿Por qué? Porque se va a considerar que las mujeres tienen habilidades para desarrollar en el ámbito privado, ¿ya? Eso va a ser una idea que va a cambiar muchísimo después en la historia. Tampoco los extranjeros, es decir, aquellos que, recuerden que Grecia eh, o la cultura griega, recuerden que estaba presente en tres como territorios. Por una parte en la península balcánica, por otra parte en las islas del mar Egeo y por otro en Asia Menor, ya en la península como de Asia Menor. Y que en algún minuto es lo que es la transición entre la monarquía y la aristocracia,
Grecia se expande, ya tiene contactos como con muchas partes de las costas del Mediterráneo. Eso implica que muchos extranjeros van a llegar como a Atenas, ¿ya? En particular, eh, por ejemplo, no sé, egipcios van a llegar a Atenas, van a llegar, no sé, personas que vivan como en la península itálica, etcétera. Y esos van a ser considerados extranjeros para los atenienses y por lo tanto ellos tampoco van a tener derechos políticos ni deberes. Y finalmente van a estar los esclavos, ¿ya? Es decir, hombres, y esto es súper importante, hombres que tienen quizás son mayores de 18 años, que nacieron en Atenas, eh, pero ellos, eh, ¿a qué nos referimos con esclavos? Con que no van a tener la libertad de su cuerpo y la libertad de hacer lo que quieran. Muchos de ellos pasan a ser esclavos por sus deudas, ¿ya? Eh, Resulta que se empezaron a endeudar para, no sé, tener ciertos recursos que le permitiera comercializar y como no podían pagar sus deudas, trataban, en el fondo la única manera de pagar era con sus servicios, con su trabajo y su cuerpo, con su libertad. Entonces pasaban a ser los nobles, que eran la mayoría ciudadanos, pasaban a tomar el dominio de estos esclavos. Ellos no tenían ningún derecho político, ¿ya? Y aquí quien falta como no ciudadanos son los niños, los menores de 18 años que tampoco podían participar de la política. ¿Tienen alguna duda hasta acá con la sociedad griega, chiquillos, chiquillas? No, no, Miss. ¿No? ¿Nadie más tiene dudas? Pueden usar el chat también para escribir si es que no tienen dudas. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Eh, bueno. ¿Y cómo se da la participación entonces de los que son los ciudadanos? Y partimos porque los ciudadanos son la base de la democracia ateniense, ¿ya? Sin los ciudadanos en el fondo no se puede hacer absolutamente nada, ¿ya? Es muy importante, todo lo constituyen los ciudadanos y por lo tanto son la base de la democracia. Eh, bueno, los ciudadanos podían participar por una parte como arcontes. ¿Qué eran los arcontes? Cumplían funciones civiles, judiciales, religiosas y de administración, ¿ya? Eran elegidos anualmente, es decir, duraba un año en su cargo y, y se elegían por sorteo, ¿ya? Es decir, sacaban, probablemente ponían muchos nombres en una, como imaginemos una tómbola, e iban sacando nombres, ¿ya? Recuerden que siempre todos los ciudadanos tenían que participar del cargo político. Luego tenemos ahí está, de los arcontes se derivaba lo que era el aerópago, ¿ya? Y el aerópago era un tribunal que era constituido por exarcontes, ¿ya? O sea, personas que ya habían ejercido como arcontes pasaban a aerópago, ¿ya? Eh, y que más adelante va a dejar de tener esos privilegios gracias a Pericles, ya que en el fondo lo que hace es democratizar esa institución. Bueno, después tenemos la famosa Bulé. La Bulé también está constituida por ciudadanos y que era también un consejo que se renovaba anualmente, ¿ya? Y sus miembros eran elegidos como territorialmente, es decir, como por distrito, ya como por comuna, por así decirlo. ¿Y ellos de qué se encargaban? De preparar proyectos de ley. Es como que acá dijéramos el Congreso, ya hace leyes que luego eran discutidos por la eclesía. La eclesía es una de las principales instituciones de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es la asamblea donde participan todos los ciudadanos, ¿ya? Eh, y se reúnen a propósito de lo que la Bulé les propone, ¿ya? Es decir, si la Bulé dice, ya, ahora vamos a hacer una ley
que invite a bajar, por ejemplo, el número de edad de la ciudadanía, entonces, y que diga como que los menores de 18 también puedan votar o que las mujeres también puedan votar. Entonces, a propósito de esa discusión es que se reunía la eclesía, ¿ya? Eh, y también lo que hacía la eclesía era votar por, por aquellas personas que ejercían otros de los cargos políticos y, esto es muy importante, aplicaban el ostracismo. Ya recuerden que eran los ciudadanos quienes votan por quien se va a este exilio de 10 años. Entonces la eclesía es uno de los tribunales o es el cargo más importante porque es allí donde participan todos los ciudadanos, ya con o sin cargo, todos participan en lo que es la eclesía, que es esta asamblea popular. De la eclesía va a desprenderse lo que son los estrategas y además se van a desprender también lo que son los apodectas, ¿ya? Que son en el fondo cargos políticos eh, que van a representar o que van a liderar de alguna manera estas asambleas. Y finalmente tenemos lo que es la eleia. Ay, aquí me equivoqué, le puse una L de más. Eleia, aquí es eleia, ¿ya? No es con, a ver, lo vamos a modificar inmediatamente. Acá es, no es con esa L, es así. Eleia, eh, ahí está, ya. Y que es un tribunal, ya es un tribunal popular que es lo que se preocupa de ejercer la justicia. Entonces, algo muy importante es que ¿en qué se diferencia o qué similitudes y qué diferencias tiene la democracia ateniense con la nuestra? En primer lugar, la primera similitud de alguna manera, y esto tienen que anotarlo, la primera similitud es que tanto la democracia ateniense como la democracia chilena comparten esta idea de la ciudadanía. Ya nosotros heredamos la idea del ciudadano, es decir, aquel que se dedica a la política es ciudadano, ¿ya? Aquel que puede, por lo tanto, votar eh, por sus representantes y además ejercer cargos políticos. Entonces, la primera similitud es que ambos compartimos la idea de ciudadanos y que los ciudadanos tienen derechos y deberes, ¿ya? El derecho es de poder participar de la política y sus deberes también están asociados a eso, ¿ya? Esa es una primera similitud. La segunda es que los ciudadanos tienen por derecho participar en las elecciones y por otro lado, de poder participar en los cargos políticos. Tercera similitud es que tenemos los mismos, tenemos como de alguna manera división de los poderes. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, los ciudadanos tienen dividido lo que es la como en la creación de las leyes, el impartir justicia y en quién administra la polis, ¿ya? De alguna manera, si tuviéramos que asemejarlo a nuestra división de poderes actual, los arcontes vendrían a ser el poder ejecutivo, es decir, el poder como del presidente. La bulé vendría a ser como la bulé junto con la eclesía vendrían a ser como el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, y la elegia vendría a ser como la Corte Suprema o el Poder Judicial, ¿ya? Aquellos que administran lo que es la justicia. ¿Qué diferencias hay? Por una parte, la ciudadanía. Aquí en Chile, en la actualidad, tenemos un concepto de ciudadanía universal, ¿ya? En el fondo, donde los ciudadanos no solo son los hombres, sino que también son las mujeres, también son mayores de 18, pero aquí no existen esclavos, ¿ya? Y los ciudadanos también pueden, o sea, perdón, y los extranjeros también pueden acceder aquí en Chile a la ciudadanía. Eso también lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Otra diferencia es que tenemos menos cargos políticos de alguna manera, ¿ya? Y no existen cargos políticos asociados a la riqueza, ¿ya? Aquí cualquier persona, independiente de su clase social,
puede acceder a cualquier cargo político, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, ¿les queda duda sobre esto? No. ¿No? ¿Seguros, seguras? Sí. Porque esto ahora nos va a llevar al desarrollo de una actividad que ya no tiene que ver con fuentes escritas, sino que va a ser es un mini control con preguntas de alternativas, ¿ya? Donde evidentemente ustedes lo van a responder con todos los recursos que tienen en Internet, en su guía y con lo que hemos visto hoy día. Lo que me interesa es que se queden, ya chiquilla, está súper importante. La Sofía acaba de mencionar que ella ya lo está haciendo, pero ¿qué es lo importante acá? Yo doy plazo para que ustedes hagan dentro de la clase las actividades. Por lo tanto, hasta que yo no termine la clase, ustedes no comienzan las actividades. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer las actividades mientras yo estoy haciendo la clase, se pierden de lo que yo estoy diciendo. Y hay cosas que no aparecen en la guía. Ya eso es súper importante. Entonces, qué bien me pone muy contenta de que hagan las actividades y que tengan interés en hacerlo, pero tienen que esperar hasta que yo termine la clase, ¿ya? Hasta que yo termine de exponer para que así lo puedan hacer. Por lo tanto, qué bueno que me lo menciona para que yo programe en el fondo la publicación de esas actividades, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con esta última idea también y que les quede súper claro, porque esto lo vamos a retomar en algún minuto. Luego se nos presenta ya todo lo que es Roma y ahí vamos a retomar vamos a tomar tanto Grecia como Roma como herencia política de lo que hoy día nosotros tenemos como democracia, ¿ya? Y piensen que hoy día nosotros vivimos o nos manejamos bajo la democracia que nos impulsaron los griegos. Ya, entonces, en vista que al parecer no tienen ninguna duda y seguramente quizás van a surgir más dudas en cuando desarrollen la actividad, ahora les voy a mostrar en qué consiste esta actividad, ¿ya? En el tablón, o en el trabajo en clase, mejor dicho, ustedes se van acá. Se van a la última publicación que tiene que ver con la democracia ateniense. Pinchan aquí en donde dice el formulario, ¿ya? Y se van a encontrar con 8 preguntas que tienen que ver con lo que es la democracia ateniense. De acuerdo a mis cálculos, esto debería demorarles media hora, ¿ya? Eh, Entendiendo que por cada pregunta ustedes se demoran más o menos como 4 minutos. Sin embargo, vamos a dar hasta las 9:30, o no, hasta las 9:25 vamos a dar para poder revisarlos todos, hasta las 9:25 para que ustedes puedan realizar la actividad. Recuerden, ustedes pueden consultar, si tienen dudas, pueden resolver sus dudas a través de internet, a través de la guía. La idea es que la duda les dé la oportunidad de buscar información, de tener como eh, de poder investigar y por lo tanto eso les va a generar más aprendizaje. Y cuando terminen, por ejemplo, ustedes van a responder así como ya. Son todas obligatorias, por lo tanto, para poder enviar el formulario tienen que responder todas. Entonces van a poner esto y lo van a enviar. Y al enviar les van a aparecer las alternativas correctas y en cuál se equivocaron, ¿ya? Y luego de esto vamos a pasar a la revisión. ¿Tienen alguna duda sobre cómo realizar la actividad? No. Lo más importante, chiquillos y chiquillas, es que tienen que sí o sí poner enviar, porque de lo contrario la actividad no va a quedar completa, ¿ya? Y no va a estar hecha, por así decirlo. Por lo tanto, ¿qué les sugiero yo? Que a medida que vaya respondiendo, escriba en una hojita aparte su respuesta, así como, ya la 1 yo puse es que la A, la 2 también puse la A, porque puede pasar que usted quizás ya respondió todas y
al enviar se le cortó el internet o, no, o se le olvidó enviar, como puede pasar, ¿ya? Entonces, para que no se le olvide su respuesta, anótela de todas maneras como respaldo en su cuaderno, ¿ya? Para que después, por cualquier cosa, si tiene que volver a enviar el formulario, tenga sus respuestas a mano. Ya, chiquillos, entonces, dicho